A continuación voy a hacer la presentación del circuito físico 4. Con el primer botón voy a activar la secuencia de la primera velocidad, luego la segunda y la tercera. Y con el segundo botón voy a ir cambiando a las velocidades a la segunda, a la primera y después a paro. Y bueno, como se ve aquí, el circuito funciona correctamente. Lo que se va a necesitar para realizar el circuito 4 es el PIC 16F887, dos pulsadores y el driver L293D y un motor de corriente directa. Bueno, lo que se tiene que realizar es hacer el control de velocidad del motor de corriente directa, y bueno, esto va a ser mediante dos pulsadores. Con uno va a ser el inicio y bueno, van a ser tres velocidades: la primera, la segunda y la tercera. El otro va a ser para frenarlo a la segunda, a la primera y también para ir a paro. Estos son los elementos que van a ser necesarios para la realización del circuito 4. Ahora voy a explicar el código del circuito 4. Y bueno, aquí está el template que se ha estado usando en los otros programas. Y bueno, aquí está el inicio del programa. Con esta función de Bancel selecciono donde está el tris A para poner los puertos, el A como entradas y el puerto B como salidas. Después me dirijo al puerto Ansel para ponerlos como digitales. Y bueno, ya después de que se termina todo esto, regresamos al port A y hacemos el análisis de situación. Todos los bits se ponen a cero, las entradas y las salidas. Y bueno, aquí en esta condicional se pregunta si el port A en el pin 0 si está activo o no. Si lo está, entonces se va a ir a go to primera velocidad y aquí inicia el programa. Bueno, aquí se limpian los bits y después hace una pregunta en el port, del port A en el pin 0. Si está en 1, se va a ir a primera velocidad y esto va a seguir así. Si está en 0, va a ir a go to primera velocidad y bueno, aquí ya inicia el programa como tal. Se van a poner en el puerto B, en el 0 se le dará el voltaje y en el pin 1 se le dará el común o la tierra, y ya de esta manera va a empezar a funcionar. Se dan los retrasos de 0.1 segundos y aquí de 0.1 segundos, 0.1 segundos, o sea 0.2, y bueno, de esa manera es que controlamos la velocidad del motor. Después acá se pregunta si el pin 0 del puerto A está en 1 o está en 0. Si está en 1, entonces va a la segunda velocidad. Y bueno, igual aquí pasa lo mismo. Y después de que termina aquí esta función, cuando llega a la segunda velocidad, igual hace la misma pregunta. Y si ese es el caso, va a tercera velocidad. Aquí, como vemos, ya también cuando este botón no se activa, el pin 0 del puerto A, entonces pregunta en el puerto A igual, en el pin 2, si está activo, entonces se va a ir a primer freno, el cual está aquí, y bueno, entonces cumplirá esta función. Igual aquí vuelve a hacer las preguntas cuando se va a primer freno. Si el pin 0 está en 1, se va a segunda velocidad, y si no, pues se va a ir otra vez a primer freno y lo va a repetir. Si en caso de que se vuelva a pulsar el pin 2 del puerto A, entonces será a paro. Y bueno, aquí están cada una de las funciones que ya están, las cuales funcionan de manera análoga. Y bueno, estos retrasos pues fueron obtenidos con la página de Golubchenko. Y bueno, aquí están. Y de esta manera es que se puede controlar la velocidad de un motor. Bueno, ahora voy a explicar el código del circuito 4.
Y bueno, aquí está el template que se ha estado usando en los otros programas. Y bueno, aquí está el inicio del programa. Y con esta función de bankcell selecciono donde está el tris A para poner los puertos, el A como entradas y el puerto B como salidas. Después me dirijo al puerto ANSEL para ponerlos como digitales. Y bueno, ya después de que se termina todo esto, regresamos al port A y hacemos el análisis de situación. Todos los bits se ponen a cero, las entradas y las salidas. Y bueno, aquí en esta condicional se pregunta si el port A en el pin 0 si está activo o no. Si lo está, entonces se va a ir a go to primera velocidad y aquí inicia el programa. Bueno, aquí se limpian los bits y después hace una pregunta en el del port A en el pin 0. Si está en 1, se va a ir a primera velocidad y esto va a seguir así. Si está en 0, va a ir a go to primera velocidad y bueno, aquí ya inicia el programa como tal. Se van a poner en el puerto B, en el 0 se le dará el voltaje y en el pin 1 se le dará el común o la tierra. Y ya de esta manera va a empezar a funcionar. Se dan los retrasos de 0.1 segundos y aquí de 0.1 segundos, 0.1 segundos, o sea 0.2. Y bueno, de esa manera es que controlamos la velocidad del motor. Después acá se pregunta si el pin 0 del puerto A está en 1 o está en 0. Si está en 1, entonces va a la segunda velocidad. Y bueno, igual aquí pasa lo mismo. Y después de que termina aquí esta función, cuando llega a la segunda velocidad, igual hace la misma pregunta. Y si ese es el caso, va a tercera velocidad. Aquí como vemos, ya también cuando este botón no se activa, el pin 0 del puerto A, entonces pregunta en el puerto A igual, en el pin 2, si está activo, entonces se va a ir a primer freno, el cual está aquí, y bueno, entonces cumplirá esta función. Igual aquí vuelve a hacer las preguntas cuando se va a primer freno. Si el pin 0 está en 1, se va a segunda velocidad y si no, pues se va a ir otra vez a primer freno y lo va a repetir. Si en caso de que se vuelva a pulsar el pin 2 del puerto A, entonces será a paro. Y bueno, aquí están cada una de las funciones que ya están, las cuales funcionan de manera análoga. Y bueno, estos retrasos pues fueron obtenidos con la página de Golubchenko. Y bueno, aquí están. Y de esta manera es que se puede controlar la velocidad de un motor de corriente directa.